Comenzamos entonces con nuestro segundo tema de la unidad 1. Bien, les había yo comentado desde el encuadre que el contenido de la unidad 1 viene planteado con una serie de cuestionamientos y con base a ello vamos a ir revisando los contenidos. Entonces este tema se llama "Actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México". Bueno, ese es el cuestionamiento de este contenido y pues vamos a irlo revisando, ¿sí? Bien. Al morir una lengua, quiero iniciar con esta reflexión. Sí, al morir una lengua, muere también la cultura, tradiciones, expresiones orales, religión. Cada lengua es especial porque las formas lingüísticas de una lengua no se encuentran en la otra. Las lenguas representan la llave que nos da el acceso a comprender mejor las culturas. ¿Quién de los presentes me puede decir qué le transmite este texto o qué piensa al respecto de lo que dice? ¿Voluntarios o yo escojo? Sí, ya nos levantó la mano. Miguel, te escuchamos. Bueno, yo concuerdo totalmente con el texto, Sí, ya que una lengua, pues, bueno, en general el lenguaje es la base sí, principal de toda civilización y de toda la socialidad que hay en una sociedad, ¿no? sí, Es la manera de comunicarnos y así. Entonces, al morir una lengua, pues muere todo lo que eso conlleva. Mueren todas esas expresiones o cosas así. Lo podemos ver identificado actualmente, a lo mejor y con esas mal llamadas mexicanadas, que son frases exclusivamente de los mexicanos. Entonces, no sé, se pierde una gran expresividad al morir una lengua y pues concuerdo totalmente con el texto. claro, gracias. Sí, como bien dice su compañero, pues la lengua, al ser el lenguaje la única forma de transmitir información entre nosotros, sea verbal o escrita, o verbal o no verbal, bueno, pero de cualquier forma es el lenguaje, la forma de transmitirlo, ¿no? Y supongo que tiene que ver con lo que vemos o veremos en lectoescritura, ¿no? Respecto al lenguaje, cómo transmitimos incluso hasta el conocimiento, ¿no? Entonces, si una lengua desaparece, pues se lleva muchas cosas culturales de la comunidad que la hablaba, ¿no? A eso se refiere el texto en sí, y bueno, dice expresiones, religión, bueno, cultura en sí, ¿no? Todo lo que engloba la cultura. Y fíjense que con base a eso, también es importante comentar y contextualizarlos en este sentido, y les voy a compartir otra pantalla. No sé si ahí se ve ya el mapa. La UNESCO son siglas en inglés, por si no les checa el nombre, pero es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la UNESCO tiene aquí un mapa, digamos, interactivo, donde nos muestra las lenguas de todo el mundo y el estado en que se encuentran de pronto estas, ¿no? Es decir, quiero regresarme al inicio, porque ya lo había yo consultado con otro grupo, para que lo puedan ver ustedes también. Creo que mi internet está un poquito lento hoy. Ténganle paciencia. Bien, aquí está. El total de lenguas encontradas en el mundo son 2,464, ¿sale? En todo el mundo. Después yo consulté en específico México y nos detecta 143 lenguas en todo el territorio nacional.
Ahora, yo hice solamente 2 consultas para contexto y pusimos de esas lenguas que hay en México, cuántas de ellas se encuentran en peligro. Entonces nos dice que hay 38 lenguas encontradas que se encuentran en peligro. Y estos puntitos amarillos representan en dónde se ubican esas lenguas que se encuentran en peligro. Pero todavía profundizamos más y nos vamos a situación crítica, que quiere decir casi llegando a la extinción o en peligro de extinción, más bien. Y dice que hay 21, y aquí están también ubicadas, ¿no? O sea, 21 lenguas en México se encuentran en una situación crítica según la UNESCO en un mapa interactivo que actualizaron hasta el 2017. Y eso quiere decir que en caso de concretarse la extinción de dichas lenguas, pues perderíamos una gran aportación cultural para nuestro país, además de nuestros antecedentes y nuestra identidad, ¿no? Que es lo que hablábamos en el tema anterior. Así que, pues bueno, hay que cuidar de alguna forma a nuestros pueblos indígenas, nuestras lenguas originarias, porque además son parte de nuestra cultura. Ahora bien, ¿a qué se enfrentan los indígenas que realizan productos literarios? Porque si los hay hoy en día, ¿no? Lamentablemente el trabajo de nuestros escritores indígenas es considerado por muchos, y no es la percepción de un servidor, pero sí por muchos, que su literatura tiende a ser, que no se ajusta a la literatura contemporánea, ¿no? Que es una literatura, si quieren verlo así, anticuada, ¿no? Pero no, no es así. Claro que tiene un gran valor literario, además de que sirve como medio de preservación de las lenguas, pero también es un buen producto literario, ¿no? He tenido la oportunidad de revisar algunos ahora que estoy preparando el contenido para ustedes, y he encontrado cosas bastante interesantes, tanto de la época prehispánica, tanto de la época actual de comunidades indígenas recientes, ¿no? Entonces creo que darle difusión a la literatura indígena también va a ayudar a la preservación de las lenguas en el contexto que mencionábamos hace un rato, ¿sale? Ahora bien, bueno, hasta aquí llegamos con esta introducción y vamos a ir ahora sí revisando algunas cuestiones de productos literarios indígenas, ¿sí? Primero, para contextualizar qué es mito. Bueno, pues mito es una narración normalmente fantástica, ¿no? Extraordinaria, donde los personajes pues son irreales, fantásticos, como héroes, como dioses, semidioses. Eso es un mito. Y siempre está enfocado o centrado o con la intención de dar una explicación o sentido a hechos o fenómenos, por lo cual la mayoría de los mitos pues son antiguos, porque cuando no podían explicar un fenómeno, entonces lo dejaban a lo fantástico y así le daban una explicación. Por eso la mayoría de los mitos pues, son muy antiguos, ¿no? Y hay mitos muy importantes en general para la historia humana que han tratado de explicar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque pues anteriormente no había un desarrollo científico como ahora, ¿no? No había astronomía, no había geografía, etc. Entonces, pues ellos explicaban de esta forma fantástica cómo sucedían las cosas. Por eso se refiere a la explicación de hechos o fenómenos. Ahora bien, los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura, porque al albergar un mito dentro del contexto cultural de mi comunidad, pues este mito se vuelve creencia, se vuelve verdad y además se va transmitiendo. Entonces, bueno, yo aquí le voy a pedir a alguien que me haga favor bueno, no, este lo leo yo. Sí, el otro me ayudan. Se llama El origen del sol y la luna, y este es un mito prehispánico, indígena, que trata de explicar propiamente el origen del sol y la luna. Y dice así: antes que existieran el día y la noche, y en la bóveda celeste danzaran los astros,
los dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán para decidir quién iluminaría los cielos. Tecusistecatl, dios hermoso y de actitud soberbia, decidió que debía ser él quien iluminara los cielos. Por otro lado, los demás dioses se miraron unos a otros y tras rápidas deliberaciones eligieron a Nanahuatzin, deidad menos agraciada y de carácter humilde, para que se convirtiera en el segundo astro. Luego de 4 días de penitencia y purificación, ambos dioses llegaron de nuevo a Teotihuacán. Acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos, decidieron el orden en el que los elegidos se lanzarían al fuego. El primero debía ser Tecusistecatl, quien al ver el fuego y sentir su calor temió. No pudiendo hacerlo, se alejó de las llamas. Nanahuatzin, desde lejos, viendo la actitud de su compañero, decidió lanzarse primero, convirtiéndose en una esfera de fuego brillante, el sol. Tecusistecatl, al observar el acontecimiento, sintió vergüenza y se aventó siguiendo los pasos de su deidad hermana, convirtiéndose en la luna, un astro menos brillante que su compañero en el cielo. Estos fueron puestos en movimiento poco tiempo después. ¿Quién me puede comentar qué observa en esta lectura, en este mito, que como les dije tiene su origen, es prehispánico y tiene que ver con la creación del sol y la luna, ¿no? ¿Quién me puede comentar qué observa en este texto? ¿Algún voluntario o lo elijo? Los nombres, tal vez. Los nombres tienen que ver con la época, ¿no? Desde el lugar hasta el nombre de los dioses. ¿Qué más nos transmite, Carolina? ¿Qué te transmite este texto? ¿O esta lectura? Como una prueba de fortaleza. Una prueba de fortaleza, por supuesto, cuando Tecusistecatl se le dio miedo y no quiso saltar, ¿no? Y entonces, él que iba a ser el sol, que era el astro más brillante, pierde esa oportunidad y se vuelve la luna, que no tiene menos mérito, pero sí es un astro menos brillante que el sol, por esa falta de determinación, correcto. ¿Qué más nos transmite este texto? José María, dime qué más nos transmite este texto. Pues, no sé, una historia bastante, para mí, un poco original y pues muy buena porque hace como una explicación de lo que tenemos en el cielo. Correcto. Gracias. Sí, esa es la finalidad del mito, ¿no? Explicar un fenómeno que no tiene explicación. Ahora, con los avances tecnológicos y el avance de la ciencia, ya encontramos otro tipo de explicaciones para esto, pero bueno, en su momento, así como su compañero dice, me explica cómo está el cielo. Bueno, sin los conocimientos que tenemos ahora y sin los avances tecnológicos científicos que tenemos ahora, pues era una situación que sonaba coherente y la gente la creía y se volvió una verdad. Entonces, bueno, va en ese sentido. Otra cosa importante que quisiera resaltar es que nos permite también conocer el contexto de la comunidad de donde surge, el contexto de las personas, de cómo vivían y demás. ¿Por qué? Para empezar, nos dice que no adoraban a un solo Dios, porque habla de la reunión de dioses, que aunque menciona solo dos, los demás deliberan junto con ellos y dice, se refiere en su conjunto como sus hermanos, ¿no? Dos, habla de una hoguera, de un sacrificio, de una penitencia, de una purificación, en fin, ¿no? El propio sacrificio que se usaba, ¿no? En la época y demás. Entonces eso nos permite conocer también aspectos culturales que a lo mejor a simple lectura no se aprecian, pero si profundizas un poco más, los puedes ir interpretando, ¿no? Como los que logré puntualizar en ese sentido. Bien, ahora vamos a ver, antes de... Bien, aquí tenemos una narrativa diferente a la anterior, aparte de que no explica la creación del sol y la luna.
Esta es una narración hecha después de 1994, también surge de un pueblo originario indígena y es narrada por un indígena también. Pero en la época actual, ¿no? Después de 1994. Entonces, ahí sí les voy a pedir a alguien que me ayude a leer, por favor. Voluntarios o yo elijo quién. Gracias. Yo, Te escucho, gracias. ¿a quién, profe? A quien dijo yo, ¿quién, profe? Ah, bueno, sí. El tesoro del Popocatépetl. Tradición agua de Huaquechula. ¿Sí? Nosotros le decimos Don Goyo, o sea, Gregorio. Así se llama el volcán, y así lo conocen también la gente de otros pueblos, los que están más arriba y también en Morelos. Don Goyo tiene muchos secretos y no le gusta cuando la gente se mete a tratar de averiguarlos. Hemos visto grupos que van a explorar, se meten a las cañadas. Nosotros entendemos que van en busca de los secretos del volcán, y esto a él no le gusta. Además, Don Goyo tiene un tesoro muy especial. Está dentro de una cueva y nos han contado que es así. Hay una mesa, una gran mesa de piedra apoyada en otras 4 piedras. Es una mesa muy lisa, muy pulida. Sobre esta mesa de piedra están sus joyas, que son una diadema de oro, un collar de oro, sus brazaletes de oro, un cinturón de oro y otros como brazaletes para sus tobillos. Todo colocado sobre la mesa. Varias personas han querido tener este tesoro, como Ernesto Cedillo. Pues bien, esto sucedió en el año 1994, cuando llegaron los japoneses. Entraron por aquí y nosotros los vimos. Por eso sabemos que eran japoneses. Decían que iban a hacer investigaciones, pero en realidad iban a conocer los secretos de Goyito. Y dicen que ellos se llevaron el tesoro de la cueva del volcán, la diadema de oro, los brazaletes, todo, que se lo llevaron a Japón. Y pues esto no le gustó a Goyito, y se enojó mucho. Se le escuchaba rugir porque estaba disgustado. Muchos días estuvo tronando y gruñendo. Era su disgusto. Luego nosotros supimos por la televisión que hubo un gran terremoto en Japón por esos días, en un sitio que se dice Kobe, pero es en Japón, y la gente sufrió mucho allá y murió mucha gente. Este fue el castigo que Don Goyo les mandó porque le robaron su tesoro, y aquí se disgustó, y así como temblores y ruido, pero no nos hizo daño. A nosotros no nos hizo daño porque él sabía que los que habían robado su tesoro eran los japoneses. Esto pasó cuando se disgustó Goyito y todavía no está bien. Debe de ser de que no le han devuelto su tesoro y todavía no está tranquilo. Bien, gracias. Bueno, esta es una narración que hacen, como les decía, también una persona indígena, pero ya en un contexto más reciente y está relacionada con el volcán Popocatépetl. Uh-huh. ¿Quién me puede decir, bueno, 2 personas, alguien que me diga qué similitudes le encuentran a la lectura del Popocatépetl con la lectura del Sol y la Luna, y otra persona que me diga qué diferencias se encuentran entre una y otra? Uh-huh. No me digan que el contenido, porque pues obviamente hablan de diferentes cosas, sino más bien me refiero como a la redacción en sí, a los aspectos, a lo que platican, la forma en que lo hacen y demás, ¿no? ¿Voluntarios o yo escojo? Bien, Luis, ¿te escucho? Bueno, yo, yo solo encontré una que otra diferencia en la forma en la que se encuentra la historia, porque en la del sol y la luna, pues supuestamente ahí eligen los dioses de cuáles van a iluminar, por Uh-huh. así decirlo. Y en este, pues simplemente habla sobre un tesoro que está dentro de un volcán y que pues personas lo querían averiguar qué había dentro de ese volcán. Yo Sí, creo que ese es el único que cambia. ok, gracias. ¿Y quién me dice alguna similitud o similitudes que encontraron en los textos entre ambos?
¿Comentario? ¿No? A ver, Luis Arturo, dinos por favor qué similitudes encuentras entre un texto y el otro. Profe, dice Arturo que no puede contestar porque tiene fallas con su audio. Ah, ya. Entonces, Cristina, Lisette, por favor, dinos qué similitudes encuentras entre un texto y el otro. Bueno, la similitud que yo puedo encontrar es que la narración están dando una explicación de algún hecho y pues creo que es esa. Bien, gracias. Las dos pretenden darnos la explicación de un hecho. En el caso de la primera, pues es un fenómeno natural que es el sol y la luna, ¿no? Que son los astros que iluminan el cielo. Y aquí, pues, nos trata de dar una explicación sobre un fenómeno natural al final. Fíjense que es curioso. Ustedes están más chavos que yo, pero esto se da en 1994 y fíjense que desde esa fecha, no sé si ustedes lo sabían, pero el volcán comenzó a estar activo, a tener cierta actividad. De hecho, cuando un servidor estaba en primero y secundaria, me tocó ver cómo el volcán un día en la noche lanzaba material incandescente, se veía la lumbre, se veía incluso en la falda del volcán cómo escurría, pues no sé si era lava o lumbre, pero desde el 94 a la fecha se ha mantenido activo. O sea, a veces más activo, a veces menos, a veces el semáforo sube, luego baja un poquito, y bueno, pero al final no ha estado tan tranquilo como antes de esas fechas, ¿no? Y entonces ellos dicen que pasó porque le robaron su tesoro a Goyito, ¿no? Y ellos lo ven así, lo creen así. Y pues bueno, esa es la verdad para ellos, ¿no? Y coincidió con las fechas en que hubo un terremoto en Japón, y entonces dicen, pues le robaron su tesoro a Goyito, se enojó y les mandó ese castigo como un tipo de venganza, por decirlo así. Y pues les hizo daño y murió mucha gente y sufrió mucha gente, pero porque le robaron su tesoro, y sigue enojado porque no frenó, digamos, la actividad volcánica desde entonces y hasta nuestros días. Pero además de eso, entre ambas lecturas nos podemos dar cuenta que conocemos el contexto a través de la propia lectura, como lo enfatizamos en la lectura anterior. ¿No? Este aspecto de la hoguera, de que no es un solo Dios, sino que son politeístas, de los sacrificios humanos, todo esto, ¿no? Y aquí, fíjense que el primero, recuerden que la historia del Popocatépetl y de la mujer dormida surgen de la época de la conquista, ¿no? Entonces, la persona que narra esto, al ser originaria de un pueblo indígena, pues por tradición, ha venido escuchando este tipo de historias, ¿no? Desde sus papás, sus abuelos, etcétera, y hasta 500 años atrás, porque el Popocatépetl la historia del Popocatépetl y de la mujer dormida tiene más o menos 500 años. Entonces, en esos 500 años han escuchado historias de generación en generación que se han ido transmitiendo, y por eso le dicen al Popocatépetl y de cariño Goyo y demás, pero es decir, esta persona conoce el contexto por lo que ha venido escuchando, pero también nos permite, ¿por qué hablan de joyas de hombre, no? Brazaletes, para los tobillos, cinturón, diademas de oro y todo esto, pues eran joyas que se ocupaban en la época prehispánica, ¿no? En la época quizá en que surge la historia de Popocatépetl, pero él cuenta un hecho que sucedió en el 94, entonces, es decir, pero sí nos contextualiza sobre la situación de la época en que se desarrollan las cosas, ¿no? Habla de una mesa de piedra bien pulida, etc., ¿no? Este tipo de cosas eran cosas que utilizaban en la época prehispánica, ¿no? Entonces, dos cosas. Una, nos permite ver el origen
prehispánico, indígena, y otra nos permite comprender las fechas en que surgen estos, ¿no? Popocatépetl también surgió en la época de la conquista, hace como 500 años. Entonces, sí nos permite la literatura, sí nos permiten esas expresiones literarias, esas narrativas, y sí nos permite conocer más de la cuestión cultural de la época y el lugar en donde se desarrollan los orígenes de estas historias, ¿no? Entonces, eso es lo que quería enfatizar, chicos. Yo creo que por hoy aquí la vamos a dejar. Quedan pendientes tradiciones para la próxima clase y iremos terminando en la siguiente sesión este tema. Si no hay alguna duda o comentario hasta acá, pues hasta aquí llegamos.